Hola, ¿qué pasa mi gente tecnológica? ¿Cómo están? Hoy les traigo una nueva comparativa entre el Samsung Galaxy Z Fold 2 con el Samsung Galaxy Note 20 y te voy a contar cuál podría ser el más rentable para ti. Vamos con el video. Bueno, ya que hablamos del Z Fold 2, muchos ya han hecho el unboxing de este teléfono, pero les quiero hacer un pequeño mini unboxing de este dispositivo, gracias a Samsung. Al ver la caja de este dispositivo, se ven que lo han trabajado muy bien, porque el diseño es muy bonito. Luego de abrir la caja, encontraremos pues obviamente esta cajita con los papeles de garantía e instructivo del dispositivo. Luego encontraremos el dispositivo para abrir la bandeja para meter la SIM card. Luego vemos que este dispositivo tiene instrucciones para su cuidado, y aunque viene con un material más resistente que el Galaxy Fold 1, también este cristal flexible hay que cuidarlo muchísimo. No había otra manera. Y también vienen con los auriculares AKG con cable USB tipo C, y también vienen sus correspondientes esponjitas adaptables para cada oído. Haciendo un pequeño paréntesis amigos, les digo que siendo este Galaxy Fold 2 un dispositivo tan costoso, no venga por lo menos con los Galaxy Buds Live incluidos, ya que la primera generación de estos Fold traía los Samsung Galaxy Buds. Bueno, ¿qué pasó ahí Samsung? Antes eras chévere. El único monstruo aquí eres tú. Luego vemos que también incluye el cable USB-C a USB-C para la carga súper rápida y para transferencias de datos al computador. Bueno, luego de este mini unboxing les comentaré un poco de la comparativa que hice de este Z Fold 2 con el Note 20. En primer lugar, vemos que tanto en el Z Fold 2 como en el Note 20 tenemos pantallas AMOLED 2X, siendo en el nuevo Z Fold 2 la pantalla de 7,6 pulgadas, obviamente plegable, y en el Note 20 la pantalla es de 6,9 pulgadas. Sus resoluciones respectivamente van a ser de 1768 por 2208 píxeles, y en el Note 20 tendremos una resolución de 1440 por 3088, siendo ambos a 120 Hz de refresco. En sus pantallas hay una buena diferencia de calidad, porque en el Z Fold 2 vamos a tener una tecnología de cristal ultra fino. Este sistema es un poco mejor que el que tenía el Galaxy Fold 1, pero no es mejor que el Gorilla Glass Victus que trae el Note 20, ya que este es muy resistente a los golpes, incluso mucho mejor que el S20 o el mismísimo iPhone 11. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! En el apartado de hardware encontramos que ambos funcionan con el Snapdragon 865 Plus. En memoria podemos ver que en el Note tenemos 128, 256 y 512 GB de memoria interna, y viene con 8 y 12 GB de RAM. En el Z Fold 2 hay 256 y 512 GB de memoria interna y 12 GB de RAM. Pero en el Z Fold hay una gran desventaja, y es que en el Z Fold no vamos a tener una bandeja para ampliar memoria mediante la micro SD, mientras que en el Note 20 sí vamos a poderla ampliar hasta 1 TB. En el apartado de cámara hay buenas diferencias, porque en el Note 20 vamos a tener 108 megapíxeles en la cámara principal, 12 megapíxeles en la cámara de telefoto y 12 megapíxeles en el ultra amplio. Mientras que en el Z Fold vamos a tener 12 megapíxeles en todo el bloque de la cámara trasera. Con respecto a la grabación, vamos a poder grabar en el Note 20 a 8K a 24 frames por segundo, mientras que en el Z Fold 2 solamente vamos a poder grabar a 4K a 60 frames por segundo. Y en la cámara frontal, tanto en el Note 20 como en el Z Fold 2, vamos a tener 10 megapíxeles en cada uno de estos dispositivos. Otra de las diferencias que hay entre estos teléfonos es que en el Note 20 vamos a tener el sensor de huellas en pantalla,
mientras que en el Z Fold 2 vamos a tener el sensor de huellas a un costado en el botón de encendido. Bueno, ya esto principalmente pues va de gustos, pero déjame aquí en la caja de comentarios dónde te gusta más que venga el sensor de huellas. ¿En pantalla, al costado, en la parte de atrás? Déjamelo saber. Inteligente, ¿no? Y en el apartado de batería, en ambos dispositivos vamos a tener 4500 miliamperios de capacidad. Pues bueno, la verdad para mí en el Z Fold 2 es una pequeña desventaja porque ya que hay más pantalla sería mayor el gasto y pues obviamente duraría menos el Z Fold 2 que el Note 20 a la hora de usarlo en el día a día. Bien pensado, Woody. Y otra diferencia es que en el Note 20 vamos a tener certificación IP68, mientras que en el Fold 2 no vamos a tener esa certificación. Es una seria desventaja. Pero bueno, hablemos de precios. En el Galaxy Note 20 vamos a tener un precio base de $1,299 o un precio en pesos colombianos de 4.817.952. Y en el Z Fold 2 tendremos un precio base de $1.999 o en pesos colombianos serían 7.414.231 pesos. En conclusión, mis amigos, pues la verdad el Z Fold es un dispositivo bastante caro que para mí personalmente es más destinado como a funciones empresariales. Y pues además me molesta un poco el que haya que tener demasiado cuidado a la hora de manipular este dispositivo, en especial la pantalla plegable. El que no tenga certificación IP68 da a entender de que no puede entrarle tanto polvo como agua. Entonces sería un dispositivo muy delicado. Y yo no soy una persona que digamos tenga mucho cuidado a la hora de tratar con sus teléfonos. De pronto sea por eso que me moleste ese aspecto. Y pues para un uso más hogareño recomendaría más el Galaxy Note 20. Claro que si quieres darte el gusto de comprar este Z Fold 2, pues estás libre de hacerlo porque es un muy buen dispositivo y es muy bonito. Amigos, si les gustó este video denle like, que eso nos alienta a seguir haciendo más videos para ustedes. Y no olviden de suscribirse, amigos, que eso también nos motiva muchísimo más. En los próximos videos queremos ponernos la meta de saludar a nuestros suscriptores. Así que si también quieres tu saludo, puedes dejar tu comentario en ese video para ser saludado, obviamente, en un próximo video. Y pues valga la redundancia, nos vemos en un próximo video, amigos. Adiós.